Llegando al final de una jornada de un año, seguramente hay muchas cosas que quedan atrás, pero también hay muchos pensamientos hacia adelante, ¿no? ¿Qué haremos, qué no haremos? Quizá ya estamos con anticipación preparando, proyectando, y quizá nuestra mente se va adelante, ¿no? Y bueno, si este año no pude hacer esto y si este año no pude lograr aquello, este año que viene voy a hacer esto y voy a hacer esto o aquello y voy a ir a tal lugar. Se ve que el apóstol Santiago le está escribiendo, por supuesto, a los creyentes que en definitiva tenían este pensamiento, este sentir. Y de alguna manera da un mensaje que tiende realmente a corregir tal vez algo que no estaba bien en el corazón de ellos. Hay dos motivos por los cuales en primera instancia podemos decir que Santiago les escribe este mensaje. En el versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, es decir, no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? No conocemos el futuro, no sabemos lo que va a suceder. Estoy hablando en relación con nuestra vida. Muchas veces decimos que sabemos lo que viene en el futuro cuando hablamos de las cosas que están escritas en la Biblia tocante al plan de salvación, y muchas veces afirmamos y decimos, bueno, lo que estamos esperando sin duda es la venida de Cristo, porque todo lo demás dentro de este gran plan de salvación se ha ido cumpliendo. El Señor nos ha elegido según su presciencia, nos ha predestinado para que seamos hijos suyos y nos ha llamado, nos ha justificado. Por supuesto nos queda el último punto, que es la glorificación, y ahí hacia eso apuntamos. O sea, hay ciertas cosas que son muy precisas en la palabra del Señor, pero en lo tocante a nuestra experiencia en este mundo, seguramente no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos lo que va a pasar mañana, inclusive en el mundo, como vienen las situaciones y las cosas que nos rodean, no podemos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, y esto es algo que aquí lo pone en primera instancia el apóstol Santiago, especialmente para aquellos que ya estaban haciendo tal vez proyectos y decían, ¿no? Mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, negociaremos y ganaremos, es decir, vamos a estar... y entonces el Señor dice, cuidado porque ustedes no saben ni siquiera lo que va a pasar mañana. Es decir, una falta de conocimiento de qué es lo que realmente el Señor puede tener preparado para nosotros. Y en segunda instancia, en el mismo versículo 14, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Perdemos de vista la transitoriedad de nuestra vida. Y aquí hay dos cosas fundamentales, ¿no? No sé lo que va a pasar mañana y no sé si mañana voy a estar, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿No es así? Ahí no dice mucho, a menos no dice, pero el apóstol Santiago encara la cosa. Saben que la forma de Santiago es una forma muy directa, donde habla realmente de una manera muy efectiva acerca de las cosas que necesariamente tenemos que reconocer y tenemos tal vez que cambiar en nuestra vida. Así que, qué importante esto, ¿no? Y alguno dirá, bueno, pero entonces no tenemos que proyectar nada, no tenemos que pensar en nada. No, creo que aquí el punto principal es en que nosotros hagamos todo esto, proyectemos, pensemos y estemos ya decidiendo anticipadamente sin tener en cuenta al Señor en nuestra vida. Esto es algo fundamental. Sabemos que toda empresa sin Dios fracasa.
Todo proyecto que no tiene en cuenta a Dios seguramente está condenada al fracaso. Y muchas veces que tal vez en nuestros años de vida hemos hecho esto, hemos probado la amarga copa del fracaso y después reconocer que tal vez nos ha movido el entusiasmo, el deseo, el anhelo por tal o cual cosa, pero se nos pasó por alto lo más importante, que fue darle lugar a Dios y pedir la guía de Dios para que podamos saber cuál es su voluntad y estar dispuestos a aceptarla como lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Y esto es algo importante para nosotros los cristianos. El mundo se mueve de esa forma, se mueve de esa manera, pero nosotros tenemos que ser cautos en esto y buscar la guía del Señor. En el versículo 15 dice, en lugar de pensar o de proyectar de esa manera, dice Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Hay un dicho muy popular que lo usamos, pero como yo pienso hasta como una muletilla, si Dios quiere. Pero muchas veces en realidad no estamos dispuestos a pensarlo antes. Amén. Estamos diciéndolo como una costumbre, bueno, si Dios quiere. Pero cuando somos cristianos, somos creyentes y sabemos que el Señor tiene que formar parte de nuestra vida, nuestra existencia, y que Él debe guiar nuestra vida. Ese si Dios quiere tiene un profundo valor, un profundo significado. No es solamente una expresión, sino yo diría que más bien es algo que muestra nuestra confianza en la dirección de Dios hacia nuestra vida. Y qué importante esto, ¿no? Dice bien claro, por lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando miramos algunos textos, el apóstol Pablo realmente tenía conciencia, tomaba o había tomado conciencia de esta verdad de la cual estamos hablando. En el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 21, cuando Pablo se despedía de Éfeso, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahí está. ¿Vio? Algunos creen que el decir esto es como ponerle un tinte de duda a lo que decimos. Y bueno, no, tenemos que decir, no, esto es así, y yo no tengo que dudar, pero Pablo sabía que él estaba en las manos de Dios. En alguna oportunidad les había propuesto, cuando iba en su obra misionera, llegar a la parte norte de Asia Menor, y ahí tenía ya a lo mejor su proyecto de cómo iba a ir por Bitinia, y sin embargo allí el Señor le mostró que él tenía que ir para otro lado, que él tenía que, en vez de ir para ese lado, tenía que cruzar a Macedonia y tenía que llegar allá a predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan la visión que tuvo, cómo Dios se valió de esto? Entonces, seguramente Pablo, a través de alguna experiencia personal, habría aprendido que realmente él tenía que estar dispuesto a aceptar lo que Dios quiere. Y muchas veces esto no tiene que ver con con algo preparado anticipadamente. Muchas veces, como en el caso de Pablo, Dios nos puede decir, mira, no es por este lado, lo que yo quiero es esto. Y tenemos que entonces ejercitarnos en obedecer y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, si bien podemos proyectar y podemos
tal vez hacer, ponernos metas y cosas para poder alcanzar, yo creo que si Dios quiere, deja abierta para nosotros la oportunidad de que si Dios nos muestra que el camino tiene que tener una desviación a lo que nosotros habíamos planeado, gustosamente estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y no renegaremos, no estaremos rebelándonos contra lo que a lo mejor sucede, contra lo que no podemos lograr. ¿Cuántas veces nos ponemos mal porque tenemos un proyecto, tenemos una meta, queremos alcanzar tal o cual cosa y parece que, bueno, ahí nos dirigimos, no sé hasta dónde, pedimos la guía del Señor o buscamos la ayuda del Señor, pero ahí nos encauzamos por ese lado y de repente Dios nos dice, tenés que virar a la derecha, tenés que hacer un cambio y muchas veces no estamos dispuestos a aceptar eso. Pero ¿cómo? Yo tengo que hacer esto. Yo me propuse hacer esto, pero lo importante en realidad no es lo que nosotros nos hemos propuesto, sino lo que Dios tiene propuesto para nosotros. Entonces, en este tiempo donde tal vez debemos comenzar y muchas veces somos como animados a tener cierta proyección, qué es lo que vamos a hacer, que está bien, no está mal, pero que podamos, sobre todas las cosas, poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, dice, hablándole por supuesto a los Corintios, pero iré pronto a vosotros. Ahí está, él estaba dispuesto. Iré pronto a vosotros. Pero ¿qué dice a continuación? Si el Señor quiere, iré pronto a visitarlos, voy a estar con ustedes, preparen todo. Pero dice, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y cuando termina esta carta, en el último capítulo, en el capítulo 16 de la primera carta, despidiéndose ya y mostrando cuáles eran sus planes, porque él tenía planes. Había pensado en ir a España, había pensado en hacer muchas cosas, pero bueno, Dios lo envió por otros lados, ¿no? Entonces, en el versículo 7 del capítulo 16 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Qué importante esto, ¿no? Acá tenemos a un gran hombre de Dios, alguien que podremos decir que, tendría la suficiente experiencia, la suficiente unción del Espíritu Santo como para decir, se dejaba mover por el Espíritu y había hecho una cierta planificación para ir y para volver y para llegar hasta las zonas donde él creía que era necesario que llegara el Evangelio, pero evidentemente él estaba dispuesto realmente a hacer la voluntad del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir si Dios quiere de verdad? ¿Estaremos dispuestos? Sí que tenemos que hacer, tenemos que planificar, esto no va en contra de eso, pero sí tenemos que hacerlo en el Señor. Tenemos que tal vez tener una idea de qué es lo que podemos hacer y de qué es lo que quisiéramos lograr durante este año que comienza. ¿Usted tiene algunas cosas pendientes que le quedaron del año? Yo creo que de 2 años, ¿no? Porque se nos juntaron 2 en 1 en este. De 2 años tenemos cosas pendientes. Y decimos, en este voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Pero que el Señor nos guíe. Y lo haremos si Dios quiere. Porque si el Señor tiene otro propósito, nos conviene que se cumpla ese propósito en nuestra vida. Como dice el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Y no siempre los proyectos y
las metas, los planes que tenemos son los que finalmente coinciden con la voluntad de Dios o con la total voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces al hacerlo en el Señor y en el temor de Dios y pidiendo la guía del Señor, no nos vamos a enojar ni a sentirnos frustrados cuando tal vez el Señor nos indica que debemos hacer un cambio. Nos indica que a lo mejor tenemos que cambiar la dirección o que a lo mejor el Señor tiene una cosa distinta preparada para nosotros de la que nosotros habíamos pensado o imaginado para nosotros. Qué importante esto. Por encima de nuestros anhelos, por encima de aquellas cosas que nosotros a veces buscamos con mucha ansiedad, está la voluntad de Dios. Y puede que muchas de esas cosas que nosotros consideramos que son las más importantes para nuestra vida y las que sí o sí se deben cumplir y lo antes posible, a lo mejor no coinciden con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esto de lo que dice aquí Santiago, que lo que debemos decir es: si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor, lo podremos hacer. Porque cuando nosotros ponemos por delante nuestro propio designio, nuestra propia voluntad, nuestro propio proyecto, nuestra propia meta, a lo que Dios tiene para nosotros, seguramente vamos a tener conflictos y problemas. Aquí el apóstol Santiago enfoca la situación de una manera muy certera y dice, el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y dice, y toda jactancia semejante es mala. Es decir, el creer que yo sé para dónde voy, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que a mí me conviene hacer esto, me conviene hacer aquello. Y esto nos hace estar demasiado confiados en nosotros mismos que confiados en el Señor. Y en esto podemos fracasar y en esto podemos fallar. Y esto no es señal de debilidad. Y esto no es señal de que a lo mejor estamos inseguros. No, no. Nuestra seguridad no está en nosotros, sino debe estar en el Señor. Si nosotros ponemos nuestra seguridad en nosotros mismos, seguramente nos vamos a atribuir nuestra buena elección o nuestra buena planificación, a nuestra buena planificación, aquello que a lo mejor podemos lograr o podemos conseguir. Sabiendo que en definitiva todo lo que viene de parte de a nosotros viene de parte de Dios. Y el que debe recibir la gloria y la honra y aún la alabanza es Dios. Hemos prosperado. ¿De quién ha venido la prosperidad? De Dios. Tal vez hemos tenido una experiencia como la que anticipa aquí, cuando nos apoyamos demasiado en nuestras propias decisiones y en nuestra propia forma y nos creemos autosuficientes y nos llevamos la amarga experiencia de que la cosa no funcionó. Pero el Señor muchas veces, para ayudarnos, nos tiene que confrontar con la verdad. ¿O no es así? Si hay algo que Dios hace, es que nos confronta siempre con la verdad. Siempre nos lleva al punto de tener que reconocer cuál es la verdad para nuestra vida. A veces podemos pensar, bueno, está bien, querés esto, yo te voy a dar esto. Cuando en realidad la palabra dice, acerca de inclusive de la oración, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, en cosas que a lo mejor no son prioritarias ni convenientes para nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos del pedir y recibir, decimos, bueno, la Biblia dice que todo lo que pedimos al Señor, el Señor lo va a dar, y ahí tenemos una lista de un montón de cosas y ahí estamos empecinados en que Dios nos dé un montón de cosas que no sabemos si son todas
de bendición para nuestra vida. ¿O no es así? Sí, pero pastor, mire que dice que si dos de nosotros nos reunimos en cualquier cosa que pidamos, así, mire, yo voy a pedir, no sé, un viaje en crucero. Dice, yo no sé si el Señor me va a dar un viaje en crucero, yo no... Atento a lo que dice la Biblia. Si se lo da, gloria a Dios, disfrútelo. Pero ¿y si no se lo da? Se va a quedar con la espina, va a decir, Señor no me contestó. Porque tal vez hay muchas cosas que a lo mejor Dios las tiene preparadas de una manera diferente para nuestra vida. Entonces, aquí a través de la palabra el Señor dice que aquí hay jactancia y hay soberbia cuando nosotros nos empecinamos en hacer lo que nosotros queremos. Esto es lo que yo quiero. Siendo que tenemos enseñanza en la palabra y especialmente a través de Jesucristo. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. Porque Jesús estuvo en la carne como cada uno de nosotros. Y cuando Él tiene que enfrentar lo que venía, la carne seguramente no quería eso. Si no, no hubiera orado como oró. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí viene el punto donde nosotros debemos realmente pedir al Señor. Qué bueno que terminando un año y estando ya en vísperas de comenzar un año nuevo, podamos realmente tener este sentir en nuestro corazón. Creo que tenemos que tener la certeza, la seguridad, que si pedimos, porque tenemos necesidades y tenemos cosas, o tenemos sueños, o tenemos anhelos, o tenemos... no está mal pedirlo, pero sabemos que debemos estar dispuestos a aceptar lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y cuando eso llegue, no enojarnos, no amargarnos. ¿Cómo está, hermano? No, mire, yo le pedí al Señor y es como que estaba ahí seguro que el Señor le iba a dar tal cosa y llegó el momento que Él tenía preparado y pensado y que todo tenía armado de una manera y la cosa no se dio. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haremos? Ahí es donde debemos realmente saber que es Dios el que debe tomar control de nuestra vida y que seguramente lo que el Señor tiene para darnos es mucho mejor que todo lo que nosotros habíamos pensado, todo lo que nosotros habíamos planeado y todo lo que nosotros habíamos proyectado. El versículo 17, el último, dice, en relación con el anterior, ¿no? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El famoso pecado de omisión. Amén. Ahí está. No solamente tenemos que, es malo o pecado cuando realmente hacemos algo malo, sino también cuando conociendo lo bueno hacemos lo malo. Necesitamos tomar conciencia de que realmente lo de Dios es lo mejor para nuestra vida. Comienza un año, comienza un desafío, yo diría, ¿o no es así? ¿No nos sentimos desafiados? ¿Cuántas veces, no? Empezamos a los primeros días del año a decir, ¿qué vendrá, no? Cuando empezamos el 2020, ¿alguno de nosotros imaginó lo que iba a pasar? No creo, ¿no? No, ni siquiera lo que iba a pasar con el techo de la iglesia. Nos tomó por sorpresa.
Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos tener confianza en el Señor. Y que, como bien dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si nosotros tenemos ese concepto, no nos vamos a enojar, ni nos vamos a rebelar contra Dios, ni vamos a sentirnos totalmente frustrados o vencidos por la situación, sino que sabemos que a través de esa experiencia Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Amén. Si tenemos a Dios presente, sabemos de antemano que todo eso que nosotros a lo mejor se nos viene a la mente, porque bueno, a veces volamos con la mente, ¿no? ¿O no? Todos volamos con la mente. Así, bueno, mire, me gusta esto y aquello y el otro. Y a veces las cosas no salen como pensamos. Pero si estamos en el Señor, ninguna de esas cosas nos puede traer amargura al corazón. Ninguna de esas cosas nos puede hacer sentir fracasados o vencidos, sino que sabemos que detrás de esa experiencia Dios tiene algo mejor. Como cantamos ese coro que dice, Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Iniciamos un nuevo año. Los dos conceptos. No sabemos qué va a venir mañana. No sabemos exactamente qué giro va a tomar todo lo que estamos viviendo. No sabemos muchas cosas. Pero vivimos por fe. Y vivimos con nuestra fe puesta en el Señor. Amén, hermano. No sabíamos qué iba a pasar en el 2020 y cuando pasó lo que pasó, nos sostuvimos por la fe en Cristo. Y en medio de situaciones extremas y tan complicadas, el Señor nos ayudó. Hasta aquí nos guardó y nos bendijo el Señor. Y nos pasaron cosas que dijimos, bueno, ahora ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Y que no es que nosotros vamos a salir. Es que el Señor nos va a mostrar que Él está con nosotros para levantarnos y para sacarnos de la situación. Porque absolutamente nada de lo que pueda acontecer y de lo que pueda pasar en nuestra vida es ajeno al conocimiento de Dios y al designio de Dios sobre nuestra vida. Entonces, quizá esta palabra que parece un poco áspera, ¿no? Un poco dura, nos despierta, nos llama la atención y nos hace confiar plenamente en el Señor. Amén. Pablo tenía muchos planes. Si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta, ¿no? Que Pablo pensaba, él, ¿no? Meditaba, pero sabía que por sobre todos esos proyectos que él tenía de poder alcanzar, inclusive con el Evangelio, con la palabra, con su trabajo misionero, sabía que aún en lo que atañe a la obra de Dios, Dios podía cambiarle el rumbo en cualquier momento. Amén. Él tal vez esperaba ir y llegar a Roma también. Bueno, y voy a Roma y tal vez ¿cuántas veces habrá soñado con ir y predicar por las calles de Roma y predicar el Evangelio? Pero resulta que fue a Roma, pero no fue en una obra misionera. ¿Sí? ¿Sí? Conoce la historia, ¿no? No fue como misionero a Roma, fue como prisionero. Fue como prisionero. Y tal vez él le hubiera dicho, pero ¿cómo? Esto está fuera esto no puede ser. Yo tengo que ahora empezar Y Dios tenía su propósito. Y llegó a decir palabras tan penetrantes que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y su testimonio y su palabra corría por todo aquel mundo antiguo, llegando hasta hoy a nuestros días, dándonos mensajes que nos ayudan realmente a confiar y a pedir la guía y la dirección de Dios para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que podamos iniciar este año
con esta confianza en nuestro corazón, no en nosotros mismos. No, esto yo lo voy a lograr. Veo que en el mundo dice, no, vos tenés que confiar en vos mismo, tenés que levantar la autoestima. Y el Señor dice, no confíes en vos mismo, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Alabado sea el nombre de Cristo. Di maray sandara maray sindara maray. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado.